Vamos a hablar un poco de la situación del país y lo que estamos viviendo y lo que se está dando en este momento en Venezuela, que pudiera de una u otra manera, si no se resuelve por la vía de la negociación y el diálogo, impactar a Panamá y a todos los países de la región. Don Guillermo, bienvenido. Hábleme un poco de cómo cerramos el año, cómo ve el país y sus expectativas de cara al año 2026. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Saludos a Rodrigo y a A Rolando. Lisbeth, a Rolando, perdón, a Rolando y a Lisbeca. Buenos días. Buenos días a todos los Buenos días. radioescuchas. Bueno, yo diría que después de un año y medio de gobierno hay que destacar algunas cosas positivas siempre en un balance del país. Siempre hay que hacer un reconocimiento positivo a algunas cosas. Entre ellas, yo destacaría en el área económica que hay pues una mejora en el crecimiento económico que había venido teniendo señales pues no muy positivas en los años anteriores, con un aumento y una recuperación. Es un proceso lento, las economías no se recuperan tan rápidamente. Este es un país con una economía pequeña, abierta al mercado internacional, cuyos efectos que sucedan en el mercado internacional y en el mundo internacional tiene efectos directos sobre la economía panameña, cargando una deuda externa que ya de por sí era bastante pesada. En política fiscal, yo creo que hay una reducción del déficit y un aumento de los ingresos que es importante. Siempre es un proceso que está digamos, en construcción, en trabajo. También no es una cosa que se recupera de la noche a la mañana. La agenda internacional, uno podría decir que en general, Álvaro y Rolando, es una agenda muy activa, 17, 18 viajes al exterior del presidente de la República, muestra una agenda muy activa. Sin embargo, aquí hago un paréntesis para decir que más allá de la actividad de la agenda, todavía no hay grandes evidencias de resultados muy concretos. No son resultados que uno diga que son visiblemente concretos y abiertos. Hay avances en la inversión pública, desde luego en materia de infraestructura, donde más uno lo nota. Algunas de las actividades que venían muy lentas se han podido recuperar y eso ha generado un cierto dinamismo sobre todo para activar esa parte de la construcción que es tan importante en la actividad económica en general. Sin embargo, hago otro paréntesis para decir que lamentablemente esas contrataciones mayoritariamente están siendo de forma directa. Se argumenta de que la ley de contrataciones es mala. Bueno, yo creo que si la ley de contrataciones es mala, pues deben de buscarse las reformas correspondientes con la ligereza, con la premura que se requiere, pero no acudir a un sistema que se está convirtiendo no en la excepción, como naturalmente debería de ser, sino en la regla, y eso por supuesto se presta para aspectos que pueden tener algunas dudas. Aspectos negativos que yo diría así a grosso modo, sin ir más allá de un detalle general, una ejecución presupuestaria que sigue siendo lenta. Este ha sido uno de los problemas tradicionales del país, la lentitud de la ejecución, aunque han habido gestiones que han mostrado mucho más capacidad, la verdad es que sigue siendo lenta. El impacto social aún no se nota, aún no es tan claro, aún no es tan contundente, por lo menos en la percepción ciudadana. Y no lo digo solo por la idea esta de campaña de que había que poner más chenchen en la mano de los panameños, que es por supuesto, es un elemento de medición, y el presidente de la República en una de sus entrevistas lo aseguró también de no tener la disposición en este momento, sino porque no hay que olvidar algo que es fundamental, y es que aquí el país tiene un problema que es estructuralmente evidente, y es la desigualdad y la exclusión.
Si uno tuviera que hablar de cuál es el problema principal de Panamá, no es un problema de creación de riqueza. Este es un país que, solo para darle datos, entre el 2010 y el 2019, antes de la pandemia, este país creció al 6.2% en promedio, con algunos años niveles superiores, en otros años niveles inferiores, pero que creció en promedio al 6.2%. El final de la administración Torrijos fue una administración que dejó al país encaminado hacia un nivel de recuperación, de crecimiento, de desarrollo, con reformas importantes que dejaron la mesa servida para, de alguna manera, esa estabilidad y ese crecimiento y ese desarrollo que se alcanzaba en la parte macroeconómica se pudiera mantener. Y así se hizo con altibajos. Pero ¿cuál es el problema? Que es uno de los países que se contrasta drásticamente con respecto al resto de países en el mundo como uno de los más desiguales en términos de medición del índice de Gini, y lo ubican en uno de los peores países en distribución de riqueza. Ahora, el índice de Gini es solo un indicador, uno podría decir que no es el único indicador, pero si vamos al indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas, resulta que Panamá igualmente, con un indicador de 0.8 algo, 8.30, 8.20, 8.40, por ahí se ha movido. Cuando usted le descuenta las variables sociales que miden las encuestas multidimensionales que hoy se ejecutan, resulta que el país vuelve a un indicador de desarrollo humano de 0.6 y tanto, que es más o menos el indicador de desarrollo que Panamá tenía en 1990. Entonces, si uno se pregunta sobre una gestión presidencial, esta o cualquiera, que no anote a impactar directamente y a desarrollar toda una estrategia que cierre las brechas de desarrollo distributivo y de desarrollo territorial. Hay un estudio de Marco Fernández y de García Martín y del BID, y hay un trabajo mío del 2019, 2020, que demuestran que Panamá es uno de los países más asimétricos en desarrollo territorial después del Ecuador y sin accidentes orográficos. Entonces, medir una gestión presidencial tiene que uno tener como horizonte cuál es ese gran desafío que el país tiene. El país produce riqueza, el país tiene un canal de Panamá que produce hoy 3.000 millones de dólares que fueron entregados al fisco. Tiene una de las tasas más bajas de tributación. Acaba de salir como el primer país en el mundo mejor para retirarse, junto con Costa Rica en segundo lugar, ofreciendo condiciones de vida muy óptimas para quienes quieran retirarse, pero sigue teniendo estructuralmente este tipo de problemas. Hay una percepción pública en realidad muy baja hacia el presidente y hacia los ministros. Ahí están las encuestas, no se percibe, digamos, desde el punto de vista positivo, y eso probablemente tiene que ver también con el orden de prioridades, con qué se invierten los recursos. Desde luego que el presupuesto público no es el único instrumento de distribución de la riqueza que pueda tener un país, un gobierno. Hay otras formas, hay la promoción de la inversión pública, de la inversión tanto pública como privada, en fin, y sobre eso pues hay que esperar, no es una cosa tampoco que se pueda obtener de la noche a la mañana. Más sin embargo, hay señales que lo ponen a uno a dudar en dónde se están colocando las prioridades cuando se utilizan recursos para una infraestructura más de recreación que de inversión social para cerrar esas brechas, cuando se están haciendo compras en algunos elementos de defensa, de seguridad, que no necesariamente son para las necesidades tan urgentes que hay cuando las escuelas siguen teniendo dificultades muy grandes, no solo en infraestructura, cuando hay un problema de educación, cuando no hay una gran reforma educativa como punta de lanza para un nuevo desarrollo, cuando se está pensando y se sigue pensando, que a mi juicio es un gran error, en las megaobras, en las obras gigantescas, en obras monumentales, porque de esa manera activamos rápido la economía y de esa manera entonces generamos empleo.
Ese es un mecanismo, pero ese mecanismo no ha sido necesariamente un mecanismo exitoso para la redistribución. Y si no hay un mecanismo que redistribuya, entonces es muy posible que las condiciones de desigualdad, que son la clave fundamental de la columna vertebral de los desafíos del país, sigan estando presentes. Para eso se necesita mucho más que eso, se necesita mirar el interior del país. Se necesita hacer una visión de desarrollo que integre los territorios, que integre las vocaciones productivas. ¿Para qué y qué vocación productiva tiene la zona de Azuero, tienen Herrera, Los Santos? ¿Cómo debería el gobierno promover un desarrollo en función de esas vocaciones productivas para generar todas las condiciones que se requieren para que haya ese desarrollo? Y eso tiene que hacerse además con la gente, en una nueva forma de gobernanza, que es la que hoy se reclama, en una organización que no puede seguir siendo centralizada, que no puede seguir teniendo una decisión desde una oficina fría de la ciudad de Panamá, con todo el respeto para la calidad y profesional y el equipo que se tenga. No, hoy la realidad que se conoce muy bien, porque no hay ni siquiera que hacer grandes diagnósticos ya, el país tiene más o menos definido. Yo diría que el último gran diagnóstico que se hizo fue el plan del Bicentenario, cerrando brechas, donde hubo una participación masiva del país, y cuando uno revisa esos datos se da cuenta que ahí hay una repetición constante sobre la infraestructura, sobre la ausencia de programas, la infraestructura que no hay, la ausencia de programas que se requieren y la ausencia de un apoyo para el desarrollo productivo, no de las grandes obras. Y aquí hay una cosa muy importante. El país tiene que mirar hacia la formación de la micro y pequeña empresa. La promoción de micro y pequeña empresa son el éxito en los países donde se ha alcanzado un gran desarrollo sostenido y donde se ha podido distribuir equitativamente. Los Países Bajos en Europa, por ejemplo, y en otros lugares, es sin duda un elemento importante. Y yo cerraría el balance diciendo que, pues que hay también un incremento en la percepción, al menos ciudadana, hay un incremento de dos cosas que pueden decirse que preocupan. Una, el tema de la seguridad, que es un fenómeno que está asociado ciertamente al crimen organizado, a la transnacionalización del crimen organizado, a la penetración institucional que tiene el crimen organizado, el narcotráfico en nuestros países. Y digo en nuestros países porque aquí hay que mirar el horizonte. Costa Rica, por ejemplo, era un país que se movía entre 9 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 17, 18 y va a cerrar el año con una catastrófica cantidad que lo va a colocar cerca de los 20, si no me equivoco. Y Panamá anda parecido, era un país también, junto con Nicaragua, eran los tres países fuera del Triángulo Norte de Centroamérica que uno diría tenían las tasas relativamente más bajas de homicidios. Hoy esa situación no necesariamente es así, por lo menos en la percepción ciudadana. Y el otro elemento que hay que destacar, que es un fenómeno que tiene que ver con el nuevo comportamiento del mundo, este terremoto que está sufriendo, este movimiento sísmico que está sufriendo el sistema democrático en todos nuestros países, que está dando paso a la emergencia de nuevas formas autoritarias, no necesariamente por distinción ideológica, porque las hay en la derecha, las hay en las izquierdas, etcétera, pero hay un movimiento sísmico de recuperación de autoritarismo importante, en la que yo creo que con el respeto que se merecen las autoridades, a la fuerza, imponiendo, sin diálogo, con métodos amenazantes, acalladores de voces alternativas, discrepantes, mal se le hace a la democracia, y mal es el método de pensar que de esa forma se puede construir los consensos que un país necesita para salir adelante. Si algo yo tuviera que decir para cerrar este comentario general, Álvaro y Rolando, si algo tuviera que decir que necesita el país, es un nuevo pacto social, un nuevo encuentro del país para formular una nueva visión de desarrollo. Se amplió el canal, se mejoraron los ingresos. No hay ninguna duda que el sector terciario de la economía, al área toda que tiene que ver con logística, puertos,
sistema financiero, comercio al por mayor, zona libre, comercio en los moles. En estos días hay que mirar cómo la gente estaba abarrotando los comercios y cómo llegaban gente de otros países a las compras. El país tiene ventajas comparativas gracias a su ubicación geográfica y a sus condiciones de desarrollo de ese sector de servicios que está muy bien desarrollado en el país. Pero eso no ha sido suficiente. Hay que mirar cómo está concentrado ese desarrollo, en qué manos está, qué tanto se redistribuye entre el país a través de obras que realmente estén enfocadas a cerrar las brechas y qué tanto el país apuesta por algo que es estructuralmente importante y que corresponde al Estado. Una gran reforma educativa y un gran apoyo a los sectores sociales, particularmente al sector salud, al sector de generación de empleo, pero no generación de empleo para ser parte de un mismo sistema con salarios tan bajos, con salarios tan limitados en un mundo, y no solo Panamá, en donde el costo de la vida, el desarrollo económico genera impacto importante. Se necesitan generar o empleos más y mejor remunerados, o la generación de micro y pequeña empresa, para que realmente podamos ver una actividad económica que se convierta en un cierre de las condiciones de desigualdad, tanto territorial como distributiva, que tiene el país. Y para eso hay que integrarlo. Y para eso hay que hacer un nuevo gran acuerdo nacional que no se logra imponiéndose, que no se logra acallando voces, que no se logra cerrando posibilidades de participación o casándose con un solo grupo de desarrollo del país o con un solo sector del país. Se requieren todos. Bueno, desde luego no lo digo en forma utópica, me refiero a la fuerza social mínima necesaria que se requiere para impulsar un desarrollo y un gran consenso nacional, más allá de que por supuesto habrán fuerzas que no se sumarán, pero esas deberían ser las fuerzas minoritarias. Bien, Rolando, tu análisis, aquí estamos hablando hoy en una publicación del diario La Prensa, que precisamente nos hemos endeudado. Estamos ya en los 58.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de 71.9 millones respecto a octubre. Y también aquí se está planteando por parte de un especialista en materia económica, el economista Carlos Araúz, pese al repunte del crecimiento económico, Panamá aún se encuentra lejos de su verdadero potencial. Señaló que el país podría crecer entre 5 y 5.5%, pero que las cifras actuales todavía no alcanzan esa meta, lo que obliga a analizar con mayor profundidad la calidad de ese crecimiento y sus efectos reales sobre la población. Araúz subrayó que el crecimiento económico por sí solo no es una métrica de bienestar, ya que el dinamismo de sectores como el Canal de Panamá, los puertos o el sistema bancario no se traducen necesariamente en más empleo formal ni en mejores ingresos para los hogares. El canal no puede contratar a 1,000 personas más porque no las necesita, mientras que el sector financiero y de seguros ha estado desvinculando personal. Hemos visto cómo bancos están comprando bancos, reduciendo, eso se va a dar el equipo humano. Si bien reconoció el buen desempeño reciente del sector turístico, con hoteles y restaurantes reportando cifras superiores a las de años recientes, insistió en que el reto es lograr que ese crecimiento se convierta en prosperidad compartida. Hay un sobreendeudamiento acumulado durante la última década. También habla de algunas reformas de el tema de los subsidios generalizados, que también nos está afectando seriamente el economista. Hay que invertir en educación, en salud y en reducción de la mora quirúrgica como indicadores que reflejen de manera más directa el bienestar de la población. Te dejo eso ahí, Rolando. Sí, buenos días a todos. Don Guillermo, lo escuché con mucha atención y yo tengo que decirle que coincido en muchas cosas
de lo que usted ha manifestado. Concuerdo en el hecho de que ha habido como nunca antes o recientemente, ha habido muchos viajes del presidente, pero los resultados de esos viajes en materia de inversión son escasos. Y entonces uno tendría que ponerse a analizar esto y definitivamente hay un problema con el tema de que aquí Panamá, siendo un país que proyecta esta imagen de crecimiento y prosperidad, es muy extraño que empresas extranjeras no se sientan atraídas de la misma forma que, por ejemplo, las comunidades de retirados de Estados Unidos y de otros países que vienen a Panamá a retirarse. Entonces, Panamá es un foco de riqueza. Entonces, ¿por qué no están estas grandes empresas? Y de hecho, eso es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Por qué siempre cuando miran parcialmente a Panamá van y tocan la puerta es en Costa Rica? Y yo creo que en esto tiene que ver mucho la educación. Panamá tiene el potencial para cambiar. Panamá se suele acomodarse muy bien a sus nuevas realidades, pero en materia de educación tenemos un rezago de décadas. Nuestra educación es de muy mala calidad. ¿Y eso nos trae qué problema? Nos trae, por ejemplo, el problema de la micro y pequeña empresa. Yo creo que con gente más preparada tendría oportunidad de hacer sus propios emprendimientos, tendría oportunidad de hacer nuevas empresas. No tienen que ser grandes. Si es que las grandes economías del mundo se basan no en las grandes empresas, sino en la micro y la pequeña empresa, porque estas son las que realmente llevan el peso de las economías en nuestros países. Así que yo creo que nosotros debemos hacer una revisión. El gobierno, y no es solamente un problema de este, sino de todos los gobiernos, ven en las grandes obras la oportunidad de dejar una herencia y allí se quedan muchos de nuestros recursos que podrían ser mejor utilizados. Y yo insisto y no me voy a cansar de hacerlo, porque yo mismo soy producto de eso, de la educación. Sin ese ingrediente que aquí menosprecian, la educación en Panamá es únicamente lo que nos va medianamente pagados. No vamos a seguir, no vamos a tener una prosperidad como la esperamos. Es que entre más gana la población, más gana el fisco nacional. No por gusto, los grandes países desarrollados están atrayendo a los profesionales del tercer mundo. ¿Y por qué los atraen? Porque necesitan generar recursos para el fisco. Nosotros aquí estamos haciendo todo lo contrario. Estamos condenando a la gente a ser pobre, porque no les damos los instrumentos de la educación que necesitan para salir de su pobreza. Así que yo sí creo que existe la imperiosa necesidad de hacer un pacto nuevo, un pacto social nuevo. Se suma a la mesa Domingo La Torraca, que también realiza de manera permanente, en base a su experiencia y conocimiento, estudios para medir la situación del país, el empleo y demás. Domingo, el escenario actual, estamos cerrando el año 2025. ¿Cuáles y tus expectativas en torno al 2026 que ya está a la vuelta de la esquina? Bienvenido. Buenos días, Álvaro, y todos los que están presentes. Y quiero montar si me permite, Rolando, un minuto sobre lo que tú terminaste diciendo con respecto a la educación. Y yo creo que es digamos, el eslabón más débil que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y todo termina en, digamos, la urgentísima necesidad
de iniciar un proceso de cambio profundo en nuestro sistema de educación desde los más chiquitos, no en la universidad, desde el preescolar, ¿no? Y requiere cambios no solamente en los pensums, requiere cambios en la preparación de nuestros docentes, requiere cambios en los que les exigimos, cómo les pagamos, sus evaluaciones, requiere cambios en enseñarle valores fundamentales de la sociedad a nuestros niños más chiquitos, eh, comenzando con el respeto a la ley y el orden, comenzando con lo más fundamental. Y es a través de eso, digamos que a mi juicio, Panamá puede convertir el crecimiento económico, y Panamá por su situación, donde está ubicada, va a seguir creciendo. Nosotros vamos a seguir creciendo, pero ese crecimiento no se convierte en desarrollo humano y progreso social para la mayoría de los ciudadanos, porque a mi juicio tenemos un déficit muy importante en la educación de nuestros ciudadanos, ¿no? Y creo que todo, digamos, es como una cadena de sucesos que comiencen con la educación, pasan digamos, porque podamos aspirar a que nuestros ciudadanos tengan mejores trabajos, más exigentes, mejores compensación, seamos mejores ciudadanos, cumplamos la ley, haya menos delincuencia, haya mejor justicia, haya menos corrupción y tengamos digamos, un mejor sistema democrático. Y creo que, y tal vez soy un soñador tonto, pero creo que lo fundamental arranca con la educación. Y perdona que me monte sobre esto que tú dijiste hace un minuto, Rolando, pero creo que, digamos, para mí es lo más importante que tenemos como tarea pendiente. Panamá va a seguir siendo un centro logístico por su ubicación geográfica. Panamá va a contar, digamos, con una estabilidad macroeconómica relativa. Tiene cualidades, características bien diferentes a la mayoría de los países latinoamericanos que lo hacen digamos, un puerto seguro, sobre todo en momentos como este, que el mundo atraviesa, digamos, una tormenta bastante fuerte, y Panamá tiene esas características, ¿no? Tenemos que hacer unos cambios estructurales y es parte, digamos, de lo que yo he venido analizando a través del tiempo, pero creo que comienza con la educación. Ujú. Hazme el balance que te planteé, Domingo. Sí, mira, nosotros, el país está atravesando y tiene que ver con la estructura económica del país. Tiene una economía súper bien diversificada. Es decir, cuando tú miras las actividades, el comercio, la construcción, logística, la banca, la industria, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector de servicios, es una economía que está súper bien diversificada. Es decir, no hay una sola actividad que concentre la mayoría del movimiento económico. Y por eso Panamá es un sitio súper estable. También puedes partir la economía en dos realidades: lo que apunta hacia afuera, hacia todo lo que tiene que ver con lo internacional, y lo que apunta hacia adentro. Y hoy en día la economía está siendo impulsada por aquellas actividades que están orientadas hacia afuera. Por eso tenemos un desempleo altísimo de 10%, por eso hay poca liquidez en el sistema, porque las actividades internas, todo lo que mueve la economía internamente, está golpeado. Y son esas las actividades como la construcción, el comercio, que generan la mayor cantidad de empleo, ¿no? Entonces, ese malestar que se siente es porque las actividades internas no están produciendo. Afortunadamente, tenemos las actividades internacionales, todo lo que tiene que ver con los puertos, el canal, las operaciones de Copa Airlines, por ejemplo, el Hub de las Américas, todo lo que tiene que ver con logística, la zona libre de Colón, que están funcionando, están poniendo el pecho por Panamá.
esas son las actividades que están, por supuesto, nuestro sistema financiero, que se ha convertido en un sistema bancario regional, o sea, ya, digamos, y con presencia internacional bien fuerte, regional, también están, por supuesto, digamos, le dan una base súper importante. La economía este año debe cerrar creciendo alrededor del 4%, 4,5%. Eso en un contexto mundial difícil, en un contexto latinoamericano muy difícil, es súper bueno, ¿no? Y las perspectivas hacia adelante también son positivas, ¿no? Esa es un poco en general, Álvaro, cómo yo estoy viendo lo que tenemos hoy en día, y por supuesto lo que da hacia adelante un poco, ¿no? Ok, Guillermo, tu apreciación. Yo agregaría dos cosas más que me parecen importantes. Creo que los tres coincidimos en la necesidad de la educación, el sector social, la salud, etcétera, como puntas de lanza, esa gran reforma educativa que no ha llegado, esa gran reforma técnica que se requiere, que demanda el mercado, que tampoco prospera. Seguimos peleando que si la directora nos cayó bien o el director nos cayó bien en situaciones de política que no incluyen esa visión de desarrollo del país. Y aquí quisiera agregar dos cosas que me parece que son fundamentales, que también atentan contra una pregunta que se hacía Rolando con toda razón y que yo comparto su inquietud también. Y es el hecho de que Panamá es una democracia relativamente joven, a propósito de las fechas que acabamos de pasar, y que tienen recuerdos tristes, dolorosos, para la sociedad panameña. Y es que si pensamos que este es un país que entra en un proceso democrático a partir de 1990, diríamos que lo que tiene son 20, 30 y algo de años de democracia. Eso es poco para países de la región que tienen mucho más años. Uno pensaría que un proceso de esos, a pesar de que sea nuevo, va en una tendencia de fortalecimiento del sistema. Y yo tengo preocupaciones sobre eso. Por ejemplo, veo una debilidad institucional muy importante. Es decir, mientras el país siga teniendo estas ideas de que cada 5 años se genera un cambio de gobierno y se despiden 200.000 para nombrar 250.000 nuevos y entrar en una curva de aprendizaje, en un proceso que no le da estabilidad, que no le da confianza a los ciudadanos, que no le da confianza a los inversionistas, que coloca personas en puestos y en cargos basados todavía en una vieja escuela de los años 70, 80, donde quien ponía más banderas y quien hacía más cosas en los partidos políticos, entonces le daban el cargo y le daban los mejores salarios, sin importar si había la preparación técnica, la formación adecuada, la continuidad que se requiere en una institucionalidad democrática firme, sólida, para que los procedimientos y las reglas del juego para el inversionista, para el ciudadano común y corriente estén más o menos claras, estables, seguras, porque eso es lo que se busca detrás de todas estas cosas. Entonces, ahí hay un déficit enorme, un déficit de una curva de aprendizaje que pierde un año, año y medio, 2 años en ese cambio de ciudadanos que entran en un gobierno al otro. Ni qué decir sobre la continuidad de las obras. Todos los gobiernos se enfrentan de alguna manera a ese problema de que esta obra viene de un gobierno anterior, entonces entramos en una especie de mezquindad política que lo que le hace es un daño al país, a los ciudadanos en general, porque entonces como venía de un gobierno anterior la detenemos. Está bien que haya que hacer las supervisiones y las auditorías del caso, pero si las obras van caminando, si las obras están, no tienen por qué hacérsele pagar a los ciudadanos este tipo de cosas. Entonces ahí hay un tema de fragilidad institucional, de debilidad institucional, que yo la ligo también a una debilidad jurídica de confianza. Y ahí estaba la pregunta de Rolando. Y eso se asocia a un segundo problema, y es la percepción creciente de la corrupción en el país. Es decir, para que una cosa camine, entonces hay que pagarle a una cadena de funcionarios que va desde el más abajo hasta el más arriba. No, que presente las denuncias. No, esto no es de presentar las denuncias solamente, es una cosa que es real. Todos estamos expuestos a eso, al inspector de tránsito que se acerca y le dice, bueno, mire, estamos en diciembre,
y le está insinuando que arreglemos una situación, o ni qué decir sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con permisos, con los certificados, los registros, por ejemplo, en salud. Uno habla con empresarios que distribuyen medicamentos y le dicen, mire, tengo un año de tener haciendo fila para un registro, para renovar un registro sanitario de un medicamento, una cosa así. A todos los niveles, es una percepción general. Mientras no se atiendan estos problemas de una percepción de corrupción que se institucionaliza, de una debilidad en la justicia que no es ni pronta ni cumplida y que además se ensaña, no porque no tengan razón, quien comete un delito tiene que pagarlo, pero ese ensañamiento con el ciudadano de a pie, con lo que se conoce popularmente como el hijo de la cocinera, con todo el respeto que merece la cocinera, no me gusta mucho ese término porque me parece que es un poco despectivo para las señoras que cocinan y que lo hacen muy bien con un sazón espectacularmente delicioso del que todos nos deleitamos. Pero bueno, usando ese refrán, ese conocimiento popular, esa sabiduría popular, hay un ensañamiento, los temas se resuelven rapidísimo, se juzga y se castiga a las personas de manera muy rápida. Sin embargo, los grandes delitos de cuello blanco siguen durmiendo el sueño de los justos, siguen prolongándose, siguen haciéndose inventos, que estoy enfermo, que tengo aquí una autorización o un diagnóstico de un profesional que se prestó para decir que se estaba en condición grave, y entonces no se puede presentar, o que huyen. Esa impunidad, Rolando, ahí está gran parte de la razón por la cual esas empresas, esos empresarios serios, ese ciudadano va perdiendo la confianza, porque no hay un sistema jurídico, no hay un sistema diáfano, transparente, seguro, que le garantice que esas cosas que se están carcomiendo a la institucionalidad del país se están atendiendo y se van a resolver. A mí me parece que mientras no hagamos eso, no apuntemos a una gran reforma educativa, no apuntemos a una gran visión de desarrollo más integral. Es cierto lo que decía nuestro anterior, la anterior intervención. El país tiene una diversificación importante, la economía. Sin embargo, los aportes del sector primario y el sector secundario a la riqueza nacional, al Producto Nacional Bruto, son marginales respecto a esos aportes que se dan hacia aquellas actividades del sector del sector terciario que generan la mayor riqueza y que están hacia afuera, como bien lo decía él. Pero tenemos que mirar hacia adentro. Aquí no hemos logrado llegar a una banca de desarrollo verdaderamente. Entonces el tema es subsidios que no tienen necesariamente un acompañamiento técnico, una definición clara del tiempo, para que se estén acompañando con los recursos, con la reconversión productiva, con la mejora tecnológica en el caso de los productores, en el caso de los ciudadanos, para los subsidios que tienen de carácter social, pues por supuesto tratar de que los acompañemos con ese proceso de formación educativa de calidad y de condiciones sociales que le permitan hacer el movimiento, la movilidad social, para que si sus padres fueron pobres, al menos ellos tengan la esperanza de no serlos y producir el salto cualitativo que se requiere para mejorar esos niveles de ingreso y desarrollo y cerrar esas brechas de pobreza. Si esas cosas no se apuntan en una visión integral de país, en donde todos entren, y si algo yo destacaría de una descripción gráfica que hubo en el gobierno anterior, es aquella definición de los 5 Panamás, de los Panamá de las comarcas, de la Panamá de los barrios, de la Panamá moderno. Esos contrastes existen, son reales, son objetivos. A unos cuantos kilómetros del centro del desarrollo, de la infraestructura, que parece ese país desarrollado que tenemos en el centro de la ciudad, a unos cuantos metros está el otro rostro de la otra Panamá, tan solo en unos cuantos metros. Y esos contrastes son preguntas que le saltan a cualquier ciudadano, a cualquier inversionista, a cualquier empresario serio que dice qué está pasando.
y más si no encuentran a la hora de pensar en instalarse en estas nuevas actividades, especialmente aquellas que tienen que ver con tecnología, con el desarrollo acelerado del conocimiento en una era tan importante como la que vivimos, y miran al mercado y no encuentran la formación, el trabajador, la preparación, la educación necesaria para esos contratos que se requieren. Yo tendría que señalar esos otros aspectos porque de lo contrario es muy difícil que sigamos pensando que aquí van a llegar las inversiones para desarrollar el país o que la confianza ciudadana. Y déjeme terminar diciendo algo muy importante, y eso pasa por la necesaria independencia de los poderes públicos. En una democracia, la Contraloría no puede ser un instrumento de vocería del gobierno. La Contraloría debe fiscalizar, y esta es una Contraloría previa y posterior. Es una Contraloría que tiene que fiscalizar lo pasado y lo presente, y tiene que ser lo suficientemente independiente para que pese. La investigación a través de la Fiscalía tiene que tener la suficiente autonomía para actuar, no en función de llamadas telefónicas, no en función de insinuaciones, sino en función de su responsabilidad, de lo que la ley le exige y de lo que los ciudadanos esperan. Y los poderes de la justicia y del control político, como la Asamblea Nacional, tienen que jugar. No pueden ser correas de transmisión de un poder de turno, porque me nombraron, porque me pusieron, yo tengo que responder. No puede ser eso. Si eso sigue así, la respuesta, Rolando, está más que dada. Difícilmente va a poder entonces llegar empresas pensando que en la seguridad jurídica y en las reglas del juego claras. Y aquí Domingo seguro podrá decirlo mejor como economista, como empresario, como una persona que ha tenido que seguro enfrentar esto. Lo que ellos requieren, el empresario serio, formal, bueno, lo que requiere son reglas del juego claras, una institucionalidad sólida, fuerte, que le garantice que su inversión va a tener las condiciones necesarias para desarrollarse. Bien, Domingo, importante algunos elementos de tu artículo de ayer en el diario La Prensa, donde hablabas de la coyuntura que vive el mundo actual, donde se está respirando precisamente una gran incertidumbre. Se habla mucho de posibles enfrentamientos bélicos en la región, más los que ya se están dando a nivel internacional, y Panamá definitivamente, por nuestra posición geográfica, nuestro canal, nuestra economía, no escapa de ser afectada por cualquiera de estas situaciones que se pudieran dar tanto en la región como a nivel internacional. ¿Hay optimismo en Domingo en este momento o cautela? Mira, sin prejuicio de reconocer los retos estructurales que tenemos como nación, ¿no? Sin prejuicio de eso, y en un contexto internacional que yo lo resumiría en cuatro términos, ¿no? Un mundo en conflicto, un mundo polarizado, un mundo donde el autoritarismo ya no solo aplica a los países emergentes, ¿no? Ya no somos tercermundistas, sino somos emergentes, lo que sea que significa eso, y un mundo que está enfrentando la desglobalización, ¿no? Esos son, digamos, las cuatro características que a mi juicio resumen el contexto internacional. Y eso, por ejemplo, lo que se está haciendo después de décadas de apuntar a la integración, a la liberación de las economías, a romper las barreras comerciales que existen entre los países, y que resultó con todo y las dificultades que aún persisten en la salida de la pobreza de más de 1.500 millones de personas en el mundo, de acuerdo a cifras de las instituciones multilaterales. De repente el mundo empieza a echar reversa en eso, ¿no? Y ahí
fíjate, es un ejemplo, Álvaro, que yo pienso donde ahí es un cambio terrible y nos brinda una oportunidad a Panamá para servir de puente hacia otras regiones, ¿no? Y el mundo se está reconfigurando y creo que vamos a ir de una desglobalización hacia una regionalización, ¿no? Y creo que eso es lo que es, ¿no? It is what it is, me decían a mí hace mucho tiempo, y es lo que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, yo creo que, y nuevamente, yo no quiero ser iluso e ingenuo y pensar que aquí no tenemos retos en la justicia, retos en nuestra democracia, retos en la educación, como ya mencioné, los subrayo, pero tenemos oportunidades para que Panamá pueda continuar sirviendo como puente logístico, como puente. Un punto que Guillermo mencionaba con respecto a nuestro sector agropecuario y nuestro sector industrial, ¿no? Somos un país súper pequeño, pero con una conectividad brutal. Y si nosotros aprovecháramos esa conectividad para sembrar y exportar, los más de 315,000 personas que trabajan en el sector agropecuario, que es el mayor empleador, pero que seguramente es el peor pagador, o sea, donde están los salarios más bajos, ¿no? Y en estos días escuchaba a Eric Molino Ferrer hablar sobre que el promedio de salario en el sistema, en el sector agropecuario, es una fracción de lo que es el promedio nacional. Y como no, y bajo estándares internacionales no nos atrevemos a medir la informalidad en el sector agropecuario, seguramente hay un grandísimo porcentaje de esa población que trabaja en el sector agropecuario que es informal. Si nosotros nos diéramos cuenta de la oportunidad que tenemos de exportar para crecer, tenemos unos productos espectaculares, pero no conectamos, o sea, pensamos que venderle a 4 millones de personas aquí en Panamá es el mercado brutal. No, Pero Domingo, tenemos que venderle a 40, 50, 60 millones de personas allá afuera, y plantar aquí y desarrollar eso. Y eso traería, y fíjense, la participación del sector agropecuario es el 3% de la producción nacional. 3%. Imagínense Domingo, que fuese 6 o 9 o 10. casualmente te iba a decir, el sábado teníamos una conversación, un grupo de amigos, gente que conoce del sector agropecuario, y no somos autosuficientes en absolutamente nada, nada en este país, ni siquiera en carne. Sí, bueno, no sé eso, Álvaro, no conozco tanto. Lo que sí veo es una grande oportunidad. Y saben que yo le decía a unos amigos el fin de semana, hombre, eh, traguémonos nuestro orgullo y tragámonos algunos expertos colombianos, algunos expertos costarricenses que están exportando, y trabajemos de la mano con ellos para exportar nuestros productos de altísima calidad del sector agropecuario hacia el mundo, ¿no? Y nadie tiene la conectividad que tenemos nosotros. Y eso es solamente un ejemplo de un cambio estructural que igual pienso que para el sector industrial, ¿no? Y no pensar en que vamos a vender nuestros productos industriales solamente en el mercado panameño, que es un mercado minúsculo, pequeñísimo, pero pensar en ensamblar, en traer partes, ¿no? Y exportar para crecer. Creo que es fundamental. Quiero hacer referencia, porque a mí siempre me llama la atención, digamos, las exportaciones de nuestro país, ¿no? Y Panamá exporta productos y exporta servicios. En el 2024, nosotros exportamos más o menos como 900 millones de dólares, 800 millones de dólares en productos, ¿no? Y no voy a hablar sobre que ya no exportamos cobre, que eran como 3.000 millones de dólares, pero vamos a dejar esa discusión para más adelante. Pero nuestro principal producto era el banano, Ujú. y el año pasado tratamos de matarlo, ¿no? 160 millones de dólares en exportaciones de banano, ya afortunadamente pareciera que eso se va a recuperar.
productos crustáceos, aceites, algunos otros productos. Este año creo que se está recuperando. Más o menos $800 millones en productos. Pero exportamos $20.000 millones en servicios, ¿no? Entonces nosotros tenemos una capacidad de exportación de servicios extraordinaria. Tenemos que ampliar nuestra exportación de productos, donde, en aquellas actividades donde se genera mayor empleo, ¿no? Y ya hablamos sobre dos actividades como el sector agropecuario, el sector industrial, que emplean hoy en día 300.000 panameños en una y 150.000, 160.000 personas en otra, ¿no? Entonces hay unas oportunidades tremendas, sin prejuicio de que necesitamos impulsar reformas estructurales en educación y otros servicios públicos, ¿no? Otros servicios públicos. Tenemos que mejorar, por supuesto, nuestra justicia, donde el imperio de la ley, y eso digamos, para el empresario eso es fundamental, ¿no? Digamos, que hayan reglas claras y que no se las muevan, ¿no? Y que haya, digamos, una certeza también del castigo. El que se pasa un alto y casi atropella a alguien que está caminando, que le caiga la teja y que le caiga el peso de la ley, y no que si me corro el alto y no importa, ¿no? O si esas cosas tantas, y eso va desde eso hasta que se roba cientos de millones de dólares y anda por ahí tranquilo en la calle y no está preso, ¿no? Rolando. Mira, yo tengo aquí un asunto que tratar, que es el tema de la pandemia y cómo esto nos ha afectado de esos años para acá. Mira, la pandemia tuvo un impacto muy importante y hubo ocasión de tomar las oportunidades. Aquí, por ejemplo, en la economía panameña se vio muy afectada porque físicamente teníamos que estar presentes en los centros de trabajo. Pero lo cierto es que el país siguió y hubo una oportunidad de crecimiento en las actividades desarrolladas por Internet. Entonces, lo que quiero decirte es que ha habido oportunidades de crecimiento. Para mí, por ejemplo, debió haber sido una gran oportunidad el hecho de que muchas personas, que fue al mismo tiempo una desgracia, muchas personas quedaron sin trabajo, pero al mismo tiempo empezaron a hacer emprendimientos. Y allí tuvimos oportunidad de hacer eso una oportunidad. Es decir, crear empleo, formalizar eso, hacer crecer ese sector de la economía que es la base realmente del crecimiento del país. Pero no lo tenemos. Ese es un sector de la economía, perdónenme, pero es un sector de la economía que está creciendo. La informalidad. Entonces, en vez de tener nosotros el reto de convertir eso en una oportunidad, lo vemos como un problema. Yo pienso que hay una oportunidad allí para hacer las cosas, para hacer lo que no habíamos logrado antes, y es que la gente tuviera la oportunidad de hacer sus propios emprendimientos. Las circunstancias los obligaron y se hicieron muchos emprendimientos. Se están perdiendo muchos ahora, porque no hemos sido capaces de potenciar eso. Y eso es una gran pérdida para el país. A mí me preocupa muchísimo esta falta de acción, porque yo creo que allí hubo manera de hacer que las cosas marcharan, no de la manera más ideal, pero al menos podíamos hacer algo que nos beneficiara en el futuro. Entonces, eso es un problema que nunca, no hemos sabido solucionar. El otro gran problema que a mí me molesta enormemente, era lo que decía el señor Villalobos, es sobre el tema de el aprendizaje, las curvas de aprendizaje en los gobiernos. Toma tiempo. Mira, la descentralización es un buen proyecto, pero cuando llegan
el alcalde, llega el representante, ¿qué es lo primero que hacen? Votan a todo el mundo y ponen a las personas que le ayudaron en campaña. Cuando tú sientas a esas personas en un escritorio, no echan para atrás ni para adelante. ¿Y quién es el perjudicado en esto? Son las poblaciones, porque a esa gente le toma 1 año y medio o 2 años a desarrollar los proyectos, a tomar iniciativas. O sea, perdemos 2 años en eso. ¿Por qué? Porque no hay continuidad. No hay, ni siquiera los preparan para la vida pública. Entonces tenemos pérdidas de oportunidades, tenemos pérdida de tiempo. O sea, lo que hacemos en Panamá es de las peores cosas que hacemos. Y te voy a decir una cosa más, Álvaro. A mí me preocupa porque Panamá es un país de recursos. Y lo que decía Domingo es cierto. El mundo se está desglobalizando y ahora se está compactando más, son regionales. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Bueno, ¿sabes una cosa? En Estados Unidos se acabó el cobre. Hay que mirar hacia otros mercados. Entonces nosotros, en vez de, tenemos una gran cantidad, mira, en Panamá, la mina de Donoso es pequeña al lado de la de Cerro Colorado. Es tan grande la riqueza en cobre que tiene Panamá que no vamos a tardar mucho en cuando aquí vengan empresas a tocar unas puertas. Ustedes tienen una mina ahí. Esa mina es mucho más grande que la que tienen ustedes acá en Donoso. Pero nosotros no nos preocupa. No nos preocupa el futuro. Siempre estamos resolviendo el presente porque no tenemos visión. A mí eso realmente me tiene muy preocupado. Rolando, perdona, Chuso, es que tú has dado en el blanco porque este es un país que encima que estamos bien ubicados, tenemos recursos naturales que bien gestionados, ¿no? Bien gestionados, pueden ayudar al desarrollo y progreso social de la población. Fíjate, este tema de Donoso, y yo estuve en la comisión, presidiendo la comisión de la Cámara de Comercio que analizó el contrato. Tú sabes, y nosotros le dijimos, hey, aquí hay 5 o 6 cosas fundamentales que se tienen que cambiar, ¿no? Comenzando con el estudio de impacto ambiental. Pero bueno, no se hizo. ¿Y por qué? Y yo decía ahora recientemente, un poco amarrando con lo que dije anteriormente, ¿por qué tenemos que exportar el polvo del cobre y por qué no nos traemos los siguientes procesos industriales a nuestro país? Y no solamente gestionamos esa explotación responsablemente con un garrote supervisor para asegurarse que los parámetros fuertes de protección se cumplen y se le exige a quien sea que opere la mina. Pero además, Rolando, ¿por qué no poner el siguiente paso de proceso de ese polvillo de cobre aquí en Panamá y pensar que nosotros podemos añadir un paso más, un proceso más y generar más empleo en un recurso natural que va a seguir escalando en cuanto a la demanda por el mismo, ¿no? Y que tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos ese tesoro y que bien gestionado puede ayudar al desarrollo de nuestro país. Yo tengo la fortuna, Rolando, de tener clientes en provincias centrales, en área de Coclé y hasta Santiago. Y me dicen hoy en día los de Santiago, oye, hemos perdido actividad de servicios de proveedor por el cierre de la mina, ¿no? Entonces, ahora, volviendo al tema digamos, de institucionalidad, necesitamos fortalecer. No pueden ser, digamos, que haya esta variación que ocasiona debilidad institucional en cuanto a poder, por ejemplo, y eso es un buen ejemplo, supervisar la gestión de miras. Y voy a poner el ejemplo de nuestro sistema bancario. Nosotros tenemos una superintendencia de bancos fuerte, robusta y que supervisa un sistema bien complicado. Eso mismo deberíamos tener
y exigirle, digamos, que una institución fuerte, robusta como esa, sea la que gestiona y supervisa, digamos, la explotación de los recursos minerales en nuestro país para beneficio de la población. Mira, Domingo, te voy a decir una cosa. Si me preguntaran a mí, yo no creo, yo no voy a apoyar la mina, si me lo preguntaran. Pero vamos a ser realistas. Panamá está sentado sobre una riqueza que eventualmente tiene que ser explotada y lo va a hacer. Entonces, ¿por qué no nos preparamos para eso? Eh, Mucho de lo que ocurra con lo que ocurra en Donoso, mucho de lo que ocurra en Donoso va a marcar el futuro minero del país. Es que tienen que crear la confianza. Y desgraciadamente, en estas cosas, Panamá le falta mucho para llegar, digamos, a tener un control ese garrote del que tú mencionas. Yo creo que deberíamos prepararnos más para sancionar. ¿Sabes una cosa? Yo contrataría una empresa una empresa extranjera además, con un buen contrato de independencia en el que se comprometa a mirar con detenimiento en la explotación minera y diga, esto está mal, esto está mal. Y el país entonces toma la decisión de castigar o de que esas cosas se puedan reparar o se puedan mejorar. Pero el país tiene que prepararse para eso. Yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo, mira, tenemos un problema inmediato. ¿Cuál es el problema? Tenemos 10% de desempleo. Con esa mina resolvemos el 3%. O sea, esas cosas resuelven en ese momento, pero son un problema a lo largo. Entonces yo sí creería que para crear confianza en una actividad que es altamente polémica, tienes que desarrollar confianza. Y si es necesario gastarse algunos millones de dólares en empresas que realmente pueden hacer esa labor por nosotros y decirnos lo que está bien y lo que está mal, perfecto, hagámoslo. Yo creo que es la forma de generar confianza en una actividad que genera mucho rechazo. De acuerdo. ¿Qué dice Guillermo? Un tema polémico, un tema complicado, pero yo me remito a lo que he dicho en otras ocasiones. Lo primero es que hay formas de acordar con quien tiene la tecnología y con quien tiene los recursos. Y ahí empezaría por decir que no se trata de llegar a un acuerdo por llegar para ver macroeconómicamente solamente los números globales que eso generaría en la economía, que son importantísimos, nadie lo niega. Pero si esos mismos números siguen entrando a un país que tiene una débil institucionalidad, que no tiene una visión de desarrollo para apuntar hacia dónde se deben colocar esos recursos, si no hay una planificación. Este es uno de los pocos países que todavía tiene un instituto que, bueno, creo que existe porque hasta ahora no escuchamos mayor cosa, que fue creado apenas hace unos pocos años, que la planificación había quedado reducida a una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando usted llega a países donde hay ministerios que planean el desarrollo de un país, que tienen una visión integradora, si tenemos esas debilidades estructurales, si no sabemos, si no tenemos confianza que los recursos públicos se están usando correctamente, que se van a usar bien, que están bien supervisados, podemos correr el riesgo de generar actividades nuevas como esta, que ya no es tan nueva, que ya tenía un antecedente, que ciertamente genera recursos importantes, pero otra vez lo hacemos, como acaba de decir Rolando, para tapar un hueco. Bueno, con esto resolvemos 3-4% del desempleo. No se trata solo de eso. Se trata de pensar el país. Se trata de decir, bueno, si esta es una actividad que tiene posibilidades y que tiene bien gestionada, como ha dicho Domingo, con los técnicos, con las instituciones adecuadas, ¿qué clase de negociación le conviene a Panamá?
yo no me voy a olvidar nunca, y puse muchas veces ese ejemplo, de cómo en la era de las privatizaciones, de los programas de ajuste estructural 1, 2 y 3 que se impusieron en América Latina a partir de los años 90 con la aparición de la globalización, el consenso de Washington y todo lo que sucedió cuando vino esta revolución que decayó en esta visión globalizadora, que hoy estamos en un proceso de marcha atrás o de recomposición o de transición, como han dicho Rolando y Domingo. En Panamá se les ocurrió, creo que fue, si no me equivoco, la memoria me traiciona, en la administración del presidente Valladares, se les ocurrió que no había que entregar necesariamente las instituciones de servicios públicos privadas en su totalidad, y se sacaron de la manga una fórmula que a mi juicio me pareció sumamente creativa e interesante, que fue 49 por ciento, 2% incluso los trabajadores y otro porcentaje similar a la empresa privada, con administración privada, para que tuviera esa eficiencia, esa administración que hiciera productiva y rentable la actividad económica. Bueno, podemos discutir después si los servicios han bajado y son de suficiente calidad o no, ese es otro tema, pero voy a la fórmula. ¿Por qué tiene que ser en un proyecto de esta naturaleza, cuando Panamá tiene todos los recursos, por qué tiene que ser un acuerdo o un negocio en el que los ingresos de Panamá son tan pequeños, por no decir que marginales, respecto al gran volumen de ingresos que recibe la empresa, si los recursos son del país? Bueno, si el país al final, yo creo que debe ser una decisión que tiene que tomar el país. Yo creo, en lo particular, yo soy muy, muy democrático, creo en la democracia. Repito lo que le escuché una vez a un presidente en Costa Rica: los males de la democracia se resuelven con más democracia, no se resuelven con autoritarismos, con imposiciones, con destrucción del sistema, se resuelven con más democracia. Y en ese sentido, yo creo que el país debe decidir si lo que quiere es incorporar esta nueva actividad. El país decidió ampliar en una consulta que se le hizo el Canal de Panamá, porque eso fue algo que tenía que tomar como decisión la nación en su conjunto. Ya el canal de por sí generaba un ingreso importante respecto a lo que recibía cuando estaba en manos de la administración norteamericana. Ya había crecido el ingreso en forma significativamente importante. Bueno, si habría una gran posibilidad, y como ha dicho Domingo, con todas esas opciones de interconexión, de contacto con el mercado mundial, de todas esas posibilidades que hay logísticas de interconectar, si habría esa posibilidad. Bueno, se le preguntó al país y el país decidió. Y en la democracia es así. Decidió que esa era una decisión correcta y la tomó. Y hoy brincamos de 800, 900 millones de dólares que se recibían antes de la ampliación del canal a 3.000 millones que se recibió este gobierno recientemente por la ampliación del canal. Bueno, una cosa como la mina, que es una decisión que me parece estratégicamente importante, que tiene implicaciones, que hay que escuchar las voces de los ambientalistas, que hay que escuchar las voces de quienes también técnicamente saben, que hay que mirar las experiencias y las buenas o malas prácticas de otros países. Esto no es nuevo, hay países que pueden enseñar muchísimo sobre lo que no se debe hacer o lo que se debe hacer, o sobre lo que es verdaderamente un impacto irreversible y no lo es, y si el país está de acuerdo en asumir esos riesgos o no asumirlos, más allá de los beneficios económicos. Esas son decisiones que, sobre la base de una información abundante, transparente, sin manipulación, deben ponerse sobre la mesa y el país tomar la decisión que considere. Si al final, sobre una buena información, una información saludable, sana, correcta, diáfana, limpia, el país decide que esa es una oportunidad para ampliar el horizonte de desarrollo, pues yo creo que ese es el camino. Lo que sí debería estar claro es en qué términos se debe negociar, porque a mí me parece que ahí hay una gran oportunidad, en el caso de que se optara por una decisión de ese tipo, para plantear un acuerdo y un convenio, un joint venture, como llaman los americanos, que realmente sea de gran beneficio para el país. Y lo segundo, que esos recursos no entren a flotar en el mismo problema estructural. Es que miren, si seguimos creyendo
que son con actividades puntuales, por más productivas que sean, y no le entramos a la reforma estructural que requiere el país para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer la planificación del desarrollo, para integrar a Panamá. Y solo voy a usar un ejemplo de lo que acaba de decir Domingo, que es posible que con el que coincido 100%, creo que los dos lo entendimos y lo entendemos así. Hay una empresa que produce, voy a mencionar solo una empresa, hay varias, hay 2 o 3, que produce sandías de exportación, que lo hace en el Tabasará, tiene sus tierras en el Tabasará y tiene su planta en la entrada de Potuga. Esa empresa el año pasado exportó 253 contenedores de sandía de las mejores calidades con las semillas más avanzadas que compiten en el mercado europeo, que entran a los países europeos aprovechando el invierno europeo, en donde aquí se genera una calidad de sandía, compitiendo con países de gran tradición y de gran producción como Costa Rica y otros que tienen años de estar produciendo. El mercado da para eso, pero a mí me consta, yo lo puedo decir personalmente, hay que ir a rogar para que los certificados del empujoncito que necesitan esas empresas para seguir haciendo sus exportaciones, los certificados hay que ir a rogar para que en el MEF, para que en la Contraloría, que el Escafit, que busque el número, que le vaya a hablar a fulano, que le vaya a hablar a sutano. ¿Por qué? Si eso está institucionalizado, si eso forma parte de una legislación, ¿por qué hay que ir a mendigar? ¿Por qué hay que ir a pedir? ¿Por qué hay que ir a suplicar lo que es un derecho y lo que es importantísimo? Se genera un empleo muy bueno, los trabajadores reciben salarios y condiciones muy, muy buenas. Me consta, Estado, he llevado he visto a algunas autoridades de diferentes gobiernos, incluyendo a en la presencia de eso. Sí es posible, como dice Domingo, tenemos una interconexión, tenemos una capacidad instalada que si logramos desarrollar actividades productivas, competitivas, con calidad, si hacemos reconversión productiva, si ya el algodón, si ya el banano mañana o el arroz, no sé, no son rentables y no se pueden sostener, hay muchas actividades en una reconversión productiva que le podrían dar oportunidades a los empresarios para entrar en ese nuevo mundo y desarrollar, y sobre todo ponerle valor agregado, como bien decía Domingo sobre el tema del polvo del cobre. Igual sucede con otras actividades en donde el país podría poner valor agregado. Ahora, para eso volvemos otra vez a lo mismo. Hay que hacer una gran reforma educativa, hay que hacer una gran reforma del Estado, hay que darle seguridad jurídica, hay que tener claridad sobre cómo invertir los recursos, hay que asegurarse de que la corrupción realmente sea combatida, hay que asegurarse de que hay balance en la institucionalidad de la democracia y de que aquí va a haber seguridad de la sanción y el castigo para quien meta la mano. La gente habla mucho de Singapur. Miren, ponen el ejemplo de Singapur como el gran modelo y yo le digo a la gente, vaya, leas el libro de la historia de cómo se hizo Singapur, de la mano dura que tuvieron que poner en Singapur. Ah, no, claro, pero si no nos ponemos firmes frente a eso, y eso no es discursivo, eso no puede ser discursivo, eso tiene que ser real, una reforma estructural real, donde los jueces y los magistrados sientan que tienen todo el respaldo ciudadano para actuar apegados a la ley. Y si se encuentra la más mínima sospecha de que hay algo incorrecto, debe procederse, como decía Domingo, poniendo el ejemplo de la persona que se salta el alto, debe caer el peso de la ley. Pero si eso no existe, podemos seguir agregando actividades y podemos seguir sumando cosas que no va a pasar. Vivimos un mundo en transición. Tenemos una presencia militar muy cerca de las aguas de nuestro país. La tensión sobre Venezuela es una tensión que tiene implicaciones. Si bien es cierto, quizás no en el mundo petrolero, donde la oferta del petróleo puede venir por otros lados, en realidad los mayores consumidores en petróleo son China, Estados Unidos y creo que Irán, si no me equivoco. Hay un tercer país, me disculpan pues no estoy en la precisión en este momento, pero visto todo el tema mundial de la producción de crudo, probablemente uno no diría que hay una gran presión. Pero fíjense que hoy ha cambiado mucho el discurso
de lo que significa, a propósito de la pregunta que hacía Álvaro sobre la realidad de la región. Ha cambiado mucho el discurso del presidente de los Estados Unidos. En un principio era el fentanilo, era la persecución de las drogas, pero si hoy nos atenemos al discurso de Susie Wiles, la jefe de gabinete del presidente Trump, hoy es hincar a Maduro. Okay. Hoy es, como dijo el propio presidente, quiere seguir destruyendo barcos hasta que Maduro pida clemencia. Bueno, si ese es el enfoque de hoy, si eso es lo que está pasando hoy, ¿qué implicaciones tendrían para la región tener una situación de conflicto, de ahogo, de zozobra, de incertidumbre para todo el mundo de esta región que se mueve? Para algunos, desde el punto de vista petrolero, no. Desde el punto de vista geopolítico, yo creo que sí. Estamos en un proceso de transición complicado, estamos en una situación muy tensa, y todo conflicto que se genere alrededor, no nos olvidemos de lo que implicó el conflicto centroamericano durante más de 30 años en El Salvador, en Nicaragua, donde especialmente se produjeron guerras. Países como Panamá, como Costa Rica, que eran muy cercanos, tuvieron una implicación importantísima. Bueno, hoy todo este tema con Venezuela es de una importancia muy grande. Bueno, gracias Guillermo Villalobos por estar con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos. Un interesante análisis, conversación, una plática sobre país con Guillermo, también estuvo con nosotros Domingo La Torraca. Aquí se mantiene Rolando Rodríguez. Que tenga excelente día. Feliz Navidad, don Guillermo. Igualmente para ustedes, feliz Navidad a todos sus oyentes, y no perdamos la esperanza. Siempre hay una esperanza. El Dios nuestro, sea cual sea la creencia, siempre nos ofrece una esperanza. Que el 2026 esté lleno de esa esperanza, de que tengamos un futuro mejor para nuestro